Buenas, somos el grupo de los discípulos. Y hoy les vamos a presentar Cibú, un lenguaje de programación basado en la cultura bribri. A pesar de que los países de Centroamérica, América del Sur y África pararon de ser colonias en los siglos XIX y XX, siguen subordinados al norte global, conformado por países norteamericanos y europeos. Por lo tanto, todavía el mundo tiene una perspectiva eurocentrista. Por ejemplo, en el sistema educativo costarricense es común leer la Odisea, un relato que incorpora elementos de la mitología griega. Esto representa un enaltecimiento de la cultura occidental. Se dejan las culturas autóctonas americanas en un segundo plano. No obstante, esto no significa que el valor de sus culturas sea menor, sino que han sido invisibilizadas por la presión de conformarse con el modelo educativo que propone el norte global. Por ende, en el proyecto de la elaboración de un transpilador, queremos rescatar las mitologías originarias en Costa Rica y centrar el tema del lenguaje alrededor de la mitología bribri. De esta manera, buscamos incorporar elementos de esta cultura indígena en la forma y funcionamiento del lenguaje, el cual se llamará Cibú en honor al dios más importante de esta religión. Nuestro lenguaje tiene muchos elementos alusivos a la mitología bribri y al idioma. El programa sigue la estructura del universo según la creencia de los bribris. Ellos creen que el universo se divide en tres mundos: allá arriba, allá abajo y el mundo donde vivimos. En cada mundo viven seres distintos. Allá abajo es de donde sale el sol y allá arriba es donde se pone. En nuestro lenguaje, los programas tienen que dividirse en estas tres regiones. Cada una tendrá su propia función. Allá abajo es donde se definen las variables globales. Estas estarán disponibles para todo el programa. Allá arriba es la región donde se declaran y definen las funciones. Y por último, el mundo es donde ocurre el flujo principal del programa. Es como la función main en otros lenguajes como C o Java. Otros elementos importantes son las funciones y las variables. Las variables son semillas. Esto hace referencia a la creencia de que los bribris vienen de semillas. Las funciones son rituales o cantos, por lo que se necesita un chamán o agua que las invoque. Por lo tanto, se define un nuevo tipo de dato llamado guapá. Los usuarios deben definir una guapá para poder realizar un canto o ritual. Esto se basa en que en la actualidad los aguapás son los encargados de transmitir las historias bribris por medio de la tradición oral. En tiempos antiguos, las tribus bribris tenían una persona encargada exclusivamente a esto, el socol. Lamentablemente, estos roles desaparecieron y solo queda el del médico, el agua o aguapá. En la cultura bribri, la figura de los animales es muy importante. De hecho, ellos consideran que los animales antes eran personas o humanos y Cibú los transformó para desempeñar alguna función especial, como ser comida para las personas. Un animal importante es el gavilán norteño o iro. Este pájaro les trae ayotes para comer a los bribris y en la mitología se dice que el gavilán fue el que construyó la casa de Cebú y lo hizo con anillos circulares. Por esta razón es que el gavilán vuela circularmente. Por lo tanto, para hacer el ciclo for, la OPA le dice al gavilán que vuele y haga un número definido de vueltas en el aire. Esta va a ser la cantidad de repeticiones del ciclo y representa el tiempo que dura en volver al suelo. Si uno hace un break, un pucot, se interrumpe el vuelo del gavilán. El objeto IRO también guarda el número de iteraciones del vuelo en que está. Por lo tanto, se puede guardar números enteros desde el cero hasta la cantidad de iteraciones. Cuando hay excepciones, los mensajes de error se van a relacionar con la mitología o cultura bribri. Por ejemplo, cuando se intentan operar con variables de diferentes tipos incompatibles, se imprimirá que las variables no son de la misma tribu. Entonces no se pueden usar a la vez porque se matarían. Los clanes o tribus bribris tienen diferentes permisos. Solo las personas de cierto clan pueden comer carne de anta. Otro ejemplo son los errores de sintaxis. Cuando hay un símbolo extra, el mensaje es que un Sorgulu, es decir, un demonio que pelaba contra el dios Sibu, se metió en el código. Cibú es el dios principal de la mitología bebrí y en ocasiones es representado como un pájaro. Intentamos hacer alusión a esto con distintos diseños de pájaros, los cuales funcionarán en nuestro lenguaje como llaves que definen los alcances, tal y como las llaves en C o en Java. Estos cambian dependiendo de su caso de uso. Los diseños son los siguientes. Este diseño se usa para las tres secciones del programa. Es como Cibú con los ojos abiertos que puede ver todo.
Este diseño se usa para poner parámetros en la definición de funciones. Como las variables van a ser consideradas como semillas, los pájaros tienen la boca abierta para comerse esas semillas. Además, en la invocación de funciones se usan paréntesis cuadrados para señalar los argumentos. Esto representa que se les lleva las semillas a los pájaros en una canasta. Estos pájaros se usan cada vez que se abre un alcance de una condición verdadera o que satisface a CU. Por eso tienen los ojos felices. Estos pájaros son los opuestos. Son pájaros enojados y se usan cuando no se cumple la condición. En este caso se usarían como el else de un if o de un while. Estos pájaros se usan como los paréntesis para una condición. Representan como una pregunta que se hace a Cibú. Estos pájaros se usan como las llaves de un except o un catch. Tienen la X porque son como si el hilo de ejecución se hubiese muerto debido al error que ocurrió. Estos pájaros se usan en la instrucción de for. Como son un pájaro visto desde arriba, es el hilo que va dando vueltas en el ciclo. Y finalmente estos pájaros se usan para señalar los comentarios. Ahora viene el diccionario de nuestro lenguaje. Como nuestro lenguaje está en Bribri, todas las palabras claves, funciones del ambiente estándar y tipos de datos están en este lenguaje. Por lo tanto, la siguiente es una lista de las traducciones del Bribri al español y una explicación de su significado en la mitología Bribri. Sibu, ese es el ser supremo y el dios creador de la mitología Bribri. Kappa Kol, es la región del universo conocida como allá arriba, es donde se van a definir las funciones o rituales. Kanak, es la región del universo conocida como allá abajo, es el mundo octavo, el horizonte, el fin de la Tierra, la parte trasera del mundo, es donde se declaran las variables globales. Casca, es la región del universo que corresponde al mundo donde viven los humanos y animales, es donde se va a ejecutar el flujo principal del programa, va a ser como la función del main. Ditso, que significa semilla, se utiliza para la declaración de variables. Ike, que significa forma, se usa para la asignación de variables. Iji, que significa cosa, se usa para declarar variables locales. Shtawok, que significa número, va a ser el tipo de datos para enteros. Ukto, que significa palabra, va a ser el tipo de datos de string. Kak, que significa parte o pedazo, va a ser el tipo de datos de floats, por ser la parte o fracción de un número entero. Shukya, que significa verdad, se usa para el tipo de dato booleano. Y Chok, que significa true, va a ser el valor booleano verdadero. Kocho, que significa falso, va a ser el valor booleano falso. Y Yes, que significa non, va a ser absolutamente nada. Aguapa, médico indígena, son los que se encargan actualmente de la tradición oral. Se usan para invocaciones de rituales y ciclos. Iro es un gavilán norteño. Se usa como contador para un cicloforo. Yaulu, ser maligno que se comió las semillas que llegaron a ser los humanos. Se usa como raise o throw para levantar excepciones. Amuk, probar, practicar. Se usa como una instrucción try. Cook, agarrar, coger, atrapar. Se usa para atrapar excepciones como except o catch. Delegua, mientras se usa para los ciclos while. Kulistok, ejecutar un canto o un ritual tradicional. Se usa para funciones. Dokne, regresar. Se usa como el return de las funciones. Pukok, romper. Se usa como un break. Un cook, volar. Se usa en la metáfora para la repetición en el ciclo for. Ska, hasta. Se usa para definir el número de repeticiones en el ciclo for. Eta, sí. Se usa para la bifurcación condicional como un if. Sok, sentir, cantar. Se usa para hacer la invocación de una función. Las siguientes son funciones del ambiente estándar. Ishtok significa escribir y lo que vamos a usar para el print. Batsi significa longitud y lo que vamos a usar para el len de strings. Siochot significa orar o rezar y lo que vamos a usar para el input. Auto vamos a usar para la función que transforma un número a un string. Ashtawok va a usarse para transformar un string a un número entero o float. Y Eanas va a usarse para la función de random. Este ejemplo es la función exponencial. La sección Kanak es el de allá abajo, donde se declaran las variables globales. Aquí se declara la variable shaman tipo Aguapa,
que se usa para las importaciones y ciclos for. La variable ciclo de tipo iro, que usa como contador para los fors, y la variable resultado de tipo shtabot o entero. La sección de Capacol es el allá arriba, donde se definen las funciones. Con el Collect empieza la definición de la función exponencial. Esta tiene los parámetros base y exponente. Ambos son shtabot o enteros. Luego está la declaración local de la variable total de tipo shtabot. El eta es un if. Este if revisa si el exponente es igual a 0. Si es, hace un .ne1, que significa que retorna un 1. Aquí se hace una asignación de un 1 a la variable total. Y luego está la instrucción que es el for. El awapa shaman hace que el iro ciclo huele la cantidad de veces contenida en la variable exponente. Por cada iteración se asigna a la variable total el resultado de la operación aritmética de multiplicar el total que se lleva por la base. Finalmente se retorna el total de las multiplicaciones. La última sección de Casca es el mundo donde vivimos, que en nuestro caso es como la función main de otro lenguaje. Aquí es donde está el código que se corre. Primero, a la variable resultado se le asigna lo que retorna en la función exponencial. Aquí se usa el awapa shaman para invocar el ritual de exponencial. Después, el shaman invoca la función de ishtok, que es un print del resultado de la exponenciación. Y finalmente aquí también podemos ver cómo se ponen los comentarios en el lenguaje Cibú. Nuestro lenguaje tiene varias ventajas. Una ventaja del lenguaje es que al tener una estructura muy definida, el código es más ordenado. Las variables globales siempre se declaran al inicio del programa. Las variables locales en las funciones se declaran al inicio, por lo que alguien leyendo el código puede tener una mayor claridad sobre cómo funciona el ritual, viendo qué variables se van a utilizar en la rutina. Por lo tanto, la estructura de los tres mundos favorece escribir código ordenado y se asegura que todo esté declarado cuando se va a utilizar. Adicionalmente, el uso de pajaritos para señalar niveles de alcance ayuda a no confundirse con situaciones como si falta o sobra algún paréntesis o llave. Estas secciones también quedan claramente limitadas gracias a los símbolos llamativos. Otra ventaja del lenguaje es que en esencia es similar a C o a Python, lenguajes que son más populares. Por ejemplo, se usa la coma como separador y el punto y coma como terminador, similar al lenguaje C. También se sigue el paradigma imperativo, el que se usa más comúnmente en los lenguajes de programación. De esta manera, el funcionamiento del lenguaje se torna familiar a programadores experimentados. La dificultad radica básicamente en el idioma. Nuestro lenguaje tiene varias desventajas. Un aspecto a tomar en cuenta es que el lenguaje Cibú es fuertemente tipado. No obstante, en el proceso de pasar el lenguaje a Python, esto presenta dificultades. Por ejemplo, hay que validar los tipos de los identificadores para verificar que la operación que se esté haciendo con ellos es válida. Similarmente, en Cibú es obligatorio declarar todas las variables antes de usarlas, y esto no es un elemento en Python, por lo que el proceso de conversión implica inicializar variables con un valor none o alguna solución de esta naturaleza. La gran cantidad de pájaros, a pesar de ser graciosos, dificulta la programación en el lenguaje, ya que hay que estar haciendo los dibujos relativamente complejos de escribir y acordándose cuáles son los que se usan en cada caso. Esto puede hacer el proceso de escritura de código más prolongado. También tuvimos que tomar varias decisiones con respecto a la puntuación que posiblemente dificulte la programación. Para facilitar la identificación de aritmética, se decidió que una expresión aritmética es señalada con paréntesis cuadrados. Lo complicado es que si en la operación se usan paréntesis para controlar la precedencia, se usan paréntesis normales. También para los slices o índices de un string se utilizan llaves, algo que podría causar aún más confusión. Otro aspecto relacionado con esto es que al estar escrito en Bribri, lo más probable es que el programador no esté familiarizado con el idioma, por lo que el conocimiento de entrada necesario para el lenguaje es más alto que si estuviera en español o en inglés. En cualquier caso, el idioma nuevo implica un proceso de adaptación. Otra desventaja es la falta de operadores aritméticos y lógicos. Se cuentan con los operadores básicos, pero faltan otros operadores comunes, como la exponenciación. También la ausencia de operadores lógicos como el AND y OR
limitan la complejidad de condiciones que se pueden verificar en una bifurcación condicional. La alternativa a esto actualmente es hacer estructuras condicionales anidadas, pero esto no es lo ideal ni lo más conveniente. Existe también la desventaja de la ausencia de estructuras de datos y manejo directo de memoria, por lo que las estructuras como listas, tuplas, diccionarios, arreglos, vectores, pilas y colas no se encuentran disponibles ni es posible crearlas. Además, no hay soporte para orientación de objetos y estructuras, por lo que no se puede definir ningún tipo de dato nuevo ni utilizar patrones de diseño comúnmente conocidos para programar. Otra posible desventaja es que nuestro lenguaje está muy basado en que en algún momento tendrá que ser traducido a Python, por lo que presenta el mismo tipo de estructuras que un lenguaje imperativo común y corriente, y en esencia no ahonda mucho en la cultura bribri. Lo más lejos que llegó de ser un lenguaje revolucionario son los aspectos del allá arriba, allá abajo y mundo, aunque estos aspectos resultaron ser extremadamente simples y sin gracia. No es un lenguaje bribri, es más bien un lenguaje en español traducido a bribri, con muy pocas funcionalidades que hacen alusión a la mitología. Esto puede haber sido causado porque ningún integrante del equipo desarrollador conocía mucho de esa cultura hasta que nos pusimos a hacer el lenguaje. Tal vez si un estudiante que se crió en esa región hubiera desarrollado el lenguaje, hubiera tenido más éxito en crear un lenguaje que reflejara sus tradiciones. Además, tal vez los bribris y otros pueblos autóctonos de Costa Rica no desean que se les diseñe un lenguaje de programación. Tal vez, en lugar de diseñar tecnología en bribri, debemos primero comunicarnos con ellos para comprender sus necesidades y no desarrollar tecnología para ellos, sino con ellos. Esta ha sido nuestra presentación del lenguaje de programación Cibú basado en la metodología bribri. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias.